Así que ahí estaba yo, el comandante Jake Sullivan, flotando por la estación espacial Nexus Prime, preguntándome cómo mi vida se había descarrilado tanto que me había convertido en el representante oficial de la humanidad en algo llamado el Gran Torneo de Estrategia Galáctica. Y déjenme decirles, cuando la documentación dice gran y galáctico en la misma frase, saben que les espera un dolor de cabeza especial. La estación en sí era bastante impresionante si les gusta todo ese cromo brillante y la arquitectura imposible que tanto gustan a los extraterrestres. Piensen en el centro comercial más grande que hayan visto. Luego imaginen que fue diseñado por alguien que nunca había oído hablar de la gravedad y tenía una adicción a las formas geométricas que no deberían existir en 3 dimensiones. Sí, eso era Nexus Prime. Estaba tomando lo que se considera café en este rincón de la galaxia cuando un pomposo funcionario, una especie de ser cristalino que suena a campanas de viento, discutiendo, se me acerca con un bloc de datos. Comandante Sullivan, suena. Está aquí para representar al sistema de almas en la competencia por los derechos territoriales del sector Ricitos de Oro. Bien, dije, porque ese era prácticamente todo el entusiasmo que pude reunir. Y recuérdame de nuevo porque la Tierra envió a un tipo cuyo mayor logro estratégico fue ganar un torneo de póker en Las Vegas. La cosa de cristal no aprecia mi humor. El sector Ricitos de Oro contiene 17 mundos habitables y los mayores depósitos de minerales raros en esta parte de la galaxia. El ganador del torneo de hoy reclamará los derechos exclusivos de minería y colonización. Bueno, eso sin duda explicaba por qué todos se lo tomaban tan en serio. 17 mundos no era algo despreciable, incluso si tenías que compartir la galaxia con seres que pensaban que nombrar un juego de estrategia Nexus Conquest era el culmen de la creatividad. Hablando de eso, por fin había echado un vistazo a este juego supuestamente imposible que iba a determinar el futuro de la humanidad. Imagina el ajedrez en 4D. Si el ajedrez en 4D lo hubiera inventado alguien con un serio resentimiento contra la cordura humana. El tablero existía en lo que mis materiales informativos llamaban amablemente espacio multidimensional con piezas que podían moverse a través del tiempo, además de las 3 dimensiones habituales. Cada jugador controlaba ejércitos que podían atacar posiciones aún no establecidas o defender lugares que ya existían. Fascinante, murmuré, mi forma educada de decir, ¿qué clase de broma cósmica es esta? Sin embargo, el verdadero entretenimiento fue encontrarme con la competencia. El general Krex del Imperio Boran, un insectoide de 2 metros de altura con aspecto de mantis religiosa, se había enfrascado en una pelea con una armadura medieval y había perdido. El profesor King, representante del colectivo Centuri, parecía estar hecho completamente de patrones geométricos cambiantes y hablaba exclusivamente con ecuaciones matemáticas. Y, por último, el anciano Wisp del conclave atéreo, una nube flotante de lo que solo podría describir como niebla consciente con carácter. Estos 3 habían pasado la mayor parte de la mañana explicando a cualquiera que los escuchara por qué este torneo era solo una formalidad y cómo estaban allí principalmente para ver quién de ellos ganaría. La humanidad, parecían estar de acuerdo, participaba por algún tipo de cortesía cósmica. ¡Qué considerados de su parte! Permítame pintarles una imagen de mi estimada competencia porque, honestamente, no podrían inventar esto ni aunque lo intentaran. Primero, el general Krex, quien aparentemente había pasado los últimos 30 años estudiando cada variación concebible de Nexus Conquest. Y me refiero a cada variación. Este tipo había memorizado estrategias de apertura que a la mayoría de las especies les tomaba 6 meses entender. Tácticas de medio juego que requerían un doctorado en matemáticas multidimensionales y escenarios de final de juego sobre los que los filósofos escribieron disertaciones. Estaba allí puliendo su carrapaza y murmurando cálculos en voz baja como una especie de hombre de lluvia estratégico. Las matrices de probabilidad para el desplazamiento del sector 7 crean un efecto cascada, había anunciado a nadie en particular, lo que lleva a inevitables ventajas de posicionamiento temporal en los movimientos 47 al 63. Sí,
Krex era definitivamente el tipo que había estudiado tanto que había olvidado cómo divertirse o pensar de manera original, o ya saben, reconocer cuando alguien lo estaba presionando. Luego estaba el profesor King, quien estoy bastante seguro de que había reemplazado lo que fuera que pasara por cerebro en su especie con una computadora cuántica. Cada frase que salía de su boca sonaba como si estuviera leyendo un libro de texto de estadística. La probabilidad actual de victoria de Bort es del 37.4%, denunciaría que sus patrones geométricos cambian de color. La probabilidad de éxito etéreo se calcula en un 28.9%. La probabilidad de resultado óptimo Centuri se mantiene en un 33.6%. Noté que no se molestó en calcular las posibilidades de la humanidad. O su computadora se había roto o nuestras probabilidades eran tan bajas que no valía la pena mencionarlas. Yo apostaba por la escalera. El verdadero personaje, sin embargo, era el anciano Wisp. Esta antigua nube de gas había estado flotando alrededor de la galaxia desde antes de que los humanos descubrieran el fuego. Y tenía la actitud para demostrarlo. Todo era destino cósmico, esto y armonías universales aquello. Hablaba como si estuviera canalizando los secretos del universo cuando en realidad solo era un viejo cascarrabias que había tenido suerte algunas veces. Los patrones se revelan a quienes buscan las verdades más profundas. Susurraba con esa voz etérea que sonaba como si alguien hablara a través de un ventilador. La victoria fluye hacia quienes se alinean con las corrientes cósmicas. ¿Corrientes cósmicas? Porque así es como funcionan los juegos de estrategia. Ahora, sobre Nexus Conquest. Imagina el juego de mesa más complicado que hayas visto. Multiplícalo por la raíz cuadrada de la locura. El tablero existía en 4 dimensiones, lo que significaba que las piezas podían moverse tanto en el tiempo como en el espacio. Podías atacar la posición de un oponente desde el martes anterior o defenderte de un asalto que no ocurriría hasta el jueves siguiente. El objetivo era bastante simple: controlar los puntos de nexo centrales mientras mantenías tus anclajes dimensionales. Fácil, ¿verdad? Excepto que cada punto de nexo existía en múltiples corrientes temporales, y controlar uno en el presente no garantizaba que lo mantuvieras en el pasado, y perder uno en el futuro podía destruir retroactivamente tu posición actual. La mayoría de las partidas tardaban entre 6 y 18 horas en completarse. El récord de victoria más rápida lo ostentaba un prodigio Centuri que lo había conseguido en 4 horas y 37 minutos. Eso se consideró imposiblemente rápido. El humano requerirá una amplia asistencia tutorial, anunció el general Krex amablemente. Tal vez deberíamos posponer el torneo hasta el próximo ciclo para permitir una educación adecuada. El análisis estadístico sugiere que las tasas de comprensión humana requerirán un mínimo de 47.3 horas de instrucción, agregó el profesor King. Sus patrones parpadeando con lo que asumí que era presunción computacional. El anciano Wisp simplemente rió entre dientes, un sonido como el viento a través de escombros cósmicos. Las especies jóvenes aprenden mucho observando. La paciencia enseña sabiduría. Especie joven, ¿verdad? Porque aparentemente cuando estás hecho de gas y más viejo que la Tierra, todo lo demás cuenta como joven. Los oficiales del torneo, una colección de varios alienígenas que se tomaban demasiado en serio, pasaron 20 minutos explicándome las reglas que ya entendía mientras me hablaban como si fuera un niño particularmente lento. Cubrieron el movimiento básico de paz, los protocolos de cambio dimensional, la gestión del anclaje temporal y la mecánica de control de puntos de nexo con el tipo de paciencia que generalmente se reserva para enseñar a los cachorros a no morder los muebles. Mientras tanto, mis 3 oponentes observaban con expresiones que iban desde la lástima hasta la diversión. Claramente ya me habían descartado como un simple telonero antes de que comenzara la verdadera competencia, que era justo donde los quería. ¿Saben qué tiene de bonito ser subestimado? Es como recibir una capa de invisibilidad gratis en un mundo donde todos te miran a través de ti. Quizás, sugirió el general CRE con lo que estoy seguro que consideró amabilidad.
El humano preferiría observar este ciclo y participar cuando estuviera mejor preparado. Los patrones del profesor King cambiaron a lo que parecía un encogimiento de hombros matemático. La probabilidad de victoria humana se calcula actualmente en un 0,003%. El margen de error estadístico supera las probabilidades reales. Incluso el anciano Wisp se unió al asunto. La sabiduría a menudo surge al presenciar antes de actuar. Joven viajero del pequeño mundo azul. Pequeño mundo azul. De verdad estaba empezando a apreciar las formas creativas en que estos tipos encontraban ser condescendientes. Eso es muy considerado, dije, poniendo mi mejor voz de humano confundido y fuera de sí. Pero la Tierra se tomó muchas molestias para traerme aquí. No querría decepcionar a la gente de mi Tierra. Lo que no mencioné fue exactamente por qué me habían enviado. Verán, mi título oficial era Comandante Hake Sullivan, Operaciones Estratégicas. Pero lo que eso significaba en realidad era que yo era a quien llamaban cuando el pensamiento convencional no funcionaba. Mi historial militar se basaba menos en la brillantez de manual y más en la improvisación. Antes de unirme a la Fuerza Espacial, me ganaba la vida jugando al póker en Las Vegas. No en el glamuroso circuito de torneos, sino en las partidas de verdad, donde leer a la gente importaba más que memorizar las tablas de probabilidades. Después de eso, pasé unos años como estratega militar, de esos que contrataban cuando las soluciones de los libros de texto no eran suficientes. Y antes de todo eso, bueno, digamos que pasé mi adolescencia en las salas de juegos, dominando todos los juegos de puzzles, simuladores de estrategia y desafíos de reconocimiento de patrones que Silicon Valley pudiera imaginar. Resulta que cuando creces pobre e inteligente, te vuelves muy bueno descubriendo ángulos que otros pasan por alto. Pero estos extraterrestres no necesitaban saber nada de eso. La mecánica temporal por sí sola, explicó uno de los oficiales del torneo por tercera vez, requiere una cuidadosa consideración de los bucles de causalidad. Al mover una pieza a través del tiempo, debes tener en cuenta las repercusiones en tus propias posiciones pasadas y futuras. ¿Cierto? Asentí con seriedad. Cosas del tiempo. Entendido. La antena del general Krex se estremeció con lo que estaba aprendiendo a reconocer como una exasperación apenas contenida. Quizás una ronda de práctica ayude al humano a comprender la complejidad. Oh, seguro que lo retomaré sobre la marcha, dije. O sea, ¿qué tan complicado puede ser realmente? El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se suele escuchar justo antes de que alguien explique exactamente lo complicado que puede ser. Los patrones del profesor King dejaron de cambiar por un momento, lo que interpreté como el equivalente matemático de quedarme boquiabierto. El comandante Sullivan, el oficial de Crystalline, intervino, con un tono que sonaba como campanas de viento con migraña. Este es el juego de estrategia más sofisticado de la civilización galáctica conocida. Los maestros de Nexus Conquest estudian durante décadas antes de intentar jugar a nivel de torneo. ¿Décadas? ¡Guau! Me rasqué la cabeza como si realmente estuviera intentando procesar esta información. Bueno, supongo que los humanos de la Tierra somos diferentes. Tendemos a lanzarnos de golpe y a resolver las cosas sobre la marcha. La figura nebulosa del anciano Wisp se onduló con lo que podría haber sido diversión. Las fuerzas cósmicas aprecian la audacia, pero también exigen respeto. Totalmente de acuerdo. Respeto. Muy importante. Lo realmente importante era que mis tres oponentes estaban completamente convencidos de que iba a avergonzarme a mí mismo y, por extensión, a toda la especie humana. Habían pasado de verme como competencia a verme como un espectáculo secundario ligeramente entretenido. El general Krex había empezado a explicar conceptos básicos de estrategia a otros espectadores como si ya estuviera planeando su discurso de victoria. El profesor King estaba haciendo cálculos de probabilidad para un torneo de 2 jugadores, aparentemente después de haberme descartado por completo. Y el anciano Wisp flotaba allí con aspecto sabio y conocedor, probablemente componiendo sabiduría cósmica sobre la locura de la juventud desprevenida.
Los medios galácticos también se lo estaban tragando. Veía a reporteros de una docena de especies diferentes tomando notas sobre el enfoque encantadoramente ingenuo de la Tierra hacia la diplomacia interestelar. Probablemente había apuestas sobre mi velocidad a la hora de ceder. Perfecto. Porque mientras todos se asombraban de la ignorancia humana, yo hacía lo que mejor sabía hacer: observar, escuchar y descifrar cómo funcionaba realmente este juego. Y, lo más importante, cómo pensaban estos jugadores. Verán, lo que pasa con ser muy inteligente es que a veces uno puede pensar que no tiene la respuesta obvia. El torneo comenzó con toda la emoción y las circunstancias que cabría esperar de un evento galáctico que podría transformar el mapa político de este rincón del universo. Pancartas holográficas parpadeaban en idiomas que no podía pronunciar. Dignatarios de 17 especies diferentes llenaban las galerías de observación, y en algún lugar un coro de seres cristalinos tarareaba lo que supuse que era el himno de Nexus Prime. El tablero de juego se materializó en el centro de la arena, una reluciente construcción de luz y campos de fuerza que existía en más dimensiones de las que mi cerebro humano podía procesar técnicamente. Parecía como si alguien hubiera tomado un tablero de ajedrez, lo hubiera licuado con un cubo de Rubik y un libro de física, y luego hubiera esparcido las piezas por el tiempo y el espacio solo por diversión. Concursantes, tomen sus posiciones, anunció el oficial jefe, un ser que parecía una mezcla entre una medusa y un archivador. Me acomodé en lo que los extraterrestres llamaban con optimismo una silla de interfaz neuronal, lo que básicamente significaba que podía sentarme en algo que parecía leerme la mente mientras intentaba mover piezas a través de la cuarta dimensión. Los otros tres ocuparon sus posiciones con la confianza que da la práctica. El carropus del general Krex brillaba bajo las luces de la arena. Los patrones geométricos del profesor Kim pasaban por lo que estaba aprendiendo a reconocer como su configuración de máxima potencia de procesamiento. El anciano Wisp simplemente flotaba allí con un aspecto misteriosamente antiguo, probablemente calculando probabilidades cósmicas o lo que fuera que las nubes de gas hicieran por diversión. El torneo por el control del sector Ricitos de Oro comienza ahora, declaró el oficial. Y de repente, el tablero se llenó de posibilidades. En Nexus Conquest, los movimientos iniciales son tradicionalmente cautelosos. Los jugadores pasan la primera hora, más o menos, estableciendo sus anclajes dimensionales, asegurando sus puntos de apoyo temporales, en general, asegurándose de no borrarse accidentalmente de la línea temporal. Todo es muy sensato y estratégico. Por eso, cuando me tocó mover, hice algo que dejó a la mitad del público boquiabierta y a la otra mitad revisando frenéticamente sus protocolos de traducción. Tomé mi pieza de asalto principal, una robusta pieza de hardware militar holográfico que controlaba 3 vectores temporales, y la dejé caer justo en lo que cualquier estudiante de primer año reconocería como una posición de trampa clásica. Hablamos de una vulnerabilidad de manual. El tipo de movimiento que se usa en los tutoriales para explicar por qué hay que pensar antes de actuar. La reacción fue inmediata. La antena del general Krex se agudizó con una alegría apenas disimulada. Los patrones del profesor King cambiaron a lo que estaba casi seguro que era el equivalente matemático de una sonrisa burlona. Incluso la forma brumosa de las antiguas llamas se ondulaba con lo que podría haber sido diversión. La probabilidad estadística de error humano se predijo en un 94,7%. El profesor King anunció sin dirigirse a nadie en particular. El resultado real coincide con las proyecciones. Desde la galería de observación, podía oír lo que sonaba como una docena de versiones de diferentes especies de risas educadas. El reportero cristalino de Galactic News Network prácticamente vibraba de emoción, probablemente ya componiendo el titular. Representante humano comete el error predicho en la jugada inicial. Pero aquí está el problema de aparentar errores de novato. Solo es un error si no tienes un plan. ¿Ves esa posición vulnerable que acababa de adoptar? Era vulnerable a solo un tipo de ataque. Y ese ataque solo podía provenir de alguien que se creía más inteligente de lo que realmente era. Más importante aún,
Requería que mi oponente comprometiera sus piezas pesadas en un vector temporal específico para lograrlo. Me recosté en mi silla de interfaz neuronal y esperé a ver quién mordía el anzuelo. Era el general Kress, por supuesto. Las mentes militares adoran una buena oportunidad táctica, sobre todo cuando confirma sus sospechas sobre la competencia enemiga. 20 minutos después de que Craigslist reposicionara la mitad de su ejército para aprovechar mi error, me tocó de nuevo el turno. Esta vez, hice algo que hizo que el profesor King dejara de calcular por un instante. Moví una pieza de apoyo menor a una posición aparentemente aleatoria en lo que llamaré el retaguardia temporal, una sección del tablero cuatridimensional que la mayoría de los jugadores usan para el desarrollo estratégico a largo plazo. No amenazaba nada, no defendía nada y parecía no tener ninguna utilidad en el estado actual de la partida. Fascinante, murmuró el anciano Wisp, mientras su forma gaseosa cambiaba de color. El movimiento del humano existe fuera del reconocimiento de patrones convencional. Los patrones geométricos del profesor King giraban frenéticamente, realizando cálculos de probabilidad sobre lo que parecía una jugada completamente absurda. Ningún modelo estadístico explica esta colocación, anunció, con un tono genuinamente desconcertado por primera vez desde que lo conocí, calculando marcos estratégicos alternativos. Pero el general Kress no estaba preocupado. Probablemente pensaba que dos movimientos aleatorios del humano primitivo significaban una victoria más fácil para el genio táctico superior de los Borton. Realizó su contraataque con confianza, poniendo más piezas en juego y preparando lo que claramente creía que sería un asalto multidimensional devastador. El público se estaba poniendo inquieto. Se suponía que los torneos de estrategia galáctica no debían presentar movimientos aleatorios y aparentes errores. Se suponía que debían ser elegantes demostraciones de intelecto superior, donde cada movimiento se basaba lógicamente en el anterior en una intrincada danza de maestría ajedrecística en 4 dimensiones. En cambio, observaban a lo que parecía un completo aficionado tropezando por el tablero mientras 3 campeones galácticos intentaban averiguar si estaba jugando una partida que no reconocían o simplemente tenía algún tipo de fallo en la interfaz neuronal. El anciano Wisp hizo su siguiente movimiento, una maniobra típicamente mística que implicaba mover 3 piezas simultáneamente a través de 2 corrientes temporales. Presumir. Luego el profesor King, quien dedicó tanto tiempo a calcular la posición óptima que me quedé dormido en la silla. Cuando desperté, había movido una sola pieza exactamente un espacio hacia adelante. Al parecer, tras determinar que esta era la jugada estadísticamente óptima dadas las condiciones actuales del tablero, me tocaba de nuevo. Aquí es donde se pone divertido. Miré el tablero, que para entonces parecía algo que un matemático podría ver durante un viaje de ácido realmente malo. Piezas dispersas en 4 dimensiones. Vectores temporales que creaban posibilidades que existían en 17 futuros potenciales diferentes y 3 mentes maestras galácticas que habían pasado la última hora posicionándose para lo que creían que sería una victoria fácil sobre el humano confundido. Entonces hice mi tercer movimiento. Tomé esa pieza de apoyo aleatoria del segundo movimiento y la moví exactamente un vector temporal hacia adelante, colocándola en lo que parecía otra posición completamente inútil. Simultáneamente, activé un efecto de cascada dimensional que se había estado gestando desde mi primer error. El cambio no fue evidente de inmediato. Durante unos 10 segundos, el tablero se vio básicamente igual, y pude ver a mis oponentes empezando a planear sus próximos movimientos. Entonces la cascada golpeó. La formación de asalto cuidadosamente posicionada del general Kress, la que había estado construyendo alrededor de mi supuestamente vulnerable movimiento inicial, de repente se encontró atacando posiciones que ya no existían. Peor aún, el desplazamiento temporal había creado un bucle de retroalimentación que desmantelaba sistemáticamente toda su estructura defensiva. El posicionamiento matemáticamente óptimo del profesor King resultó ser óptimo para un estado de juego que acababa de dejar de existir. Sus cálculos de probabilidad no habían contemplado a alguien capaz de cambiar los parámetros fundamentales del panorama estratégico porque,
estadísticamente hablando, se suponía que nadie podía hacerlo en 3 movimientos. Y el anciano Wisp. Pues bien, toda esa sabiduría cósmica lo había llevado a construir una formación hermosa y místicamente equilibrada que ahora estaba perfectamente posicionada para ser destruida por el colapso en cascada de las estrategias de su oponente. El silencio en la arena era ensordecedor. Entonces, la IA del tablero anunció con su voz neutral y computarizada: jaque mate simultáneo logrado. Todos los jugadores oponentes eliminados. Victoria para el representante del sistema Saúl. Se podría haber oído caer un alfiler. Si los alfileres existieran en 4 dimensiones y pudieran hacer ruido al caer a través del tiempo. El general Craig observaba el tablero como si hubiera insultado personalmente a sus antepasados. Los patrones del profesor King se habían congelado en lo que solo podía suponer era el equivalente matemático de una pantalla azul de la muerte. La forma gaseosa del anciano Wisp cambiaba de color tan rápidamente que parecía una lámpara de lava cósmica sufriendo una convulsión. En las galerías de observación, aproximadamente 2000 seres de toda la galaxia permanecían sentados en un silencio atónito, intentando procesar lo que acababan de presenciar. El humano, el representante primitivo del pequeño mundo azul, acababa de resolver lo que llamaban un rompecabezas de estrategia irresoluble en 3 movimientos, y sonreía como si acabara de ganar una partida de póker con un par de doces. Porque, en cierto modo, eso era exactamente lo que acababa de ocurrir. El silencio se prolongó durante lo que parecieron 3 eras geológicas, interrumpido solo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación y lo que sonaba sospechosamente como si alguien en la galería de observación estuviera sufriendo una crisis nerviosa en un lenguaje compuesto exclusivamente de frecuencias armónicas. Finalmente, el general Krex recuperó la voz, aunque sonó más como un silbido ahogado que como palabras. Imposible, logró decir. La probabilidad estadística de lograr un jaque mate multidimensional simultáneo en 3 movimientos roza la imposibilidad matemática. He estudiado todas las secuencias de apertura conocidas, todos los marcos tácticos, todos los paradigmas estratégicos desarrollados a lo largo de 4000 años de civilización galáctica. Sí, dije, reclinándome en mi silla de interfaz neuronal con lo que esperaba fuera una confianza despreocupada. Ese es precisamente el problema. Los patrones geométricos del profesor King alternaban entre colores que estaba bastante seguro de que no existían en el espacio normal. Exigir una explicación. La estrategia humana no funciona dentro de marcos matemáticos establecidos. Los cálculos de probabilidad producen cascadas de errores. El anciano Wisp, mientras tanto, se había vuelto completamente transparente, lo que empezaba a sospechar que era el equivalente gaseoso del desmayo. Cuando finalmente se solidificó lo suficiente para hablar, su voz tenía un matiz que podría haber sido respeto. Si el respeto sonaba como el viento en un cementerio cósmico. Los patrones, susurró, siempre estuvieron ahí. ¿Cómo no los vimos? Los oficiales del torneo estaban apiñados alrededor de sus equipos de monitoreo como mecánicos intentando averiguar por qué el motor se había convertido espontáneamente en una mariposa. El cristal y el juez principal se acercaron a mi posición con lo que supuse era extrema precaución. Comandante Sullivan, sonó, aunque el sonido era significativamente menos melodioso que antes. El público galáctico requiere una aclaración sobre su metodología estratégica. Miré alrededor de la arena, observando el mar de rostros alienígenas confundidos, los reporteros intentando frenéticamente actualizar sus historias y mis 3 oponentes, que parecían haber visto a alguien resolver un cálculo coloreando fuera de las líneas. Bien, dije, levantándome y crujiendo los nudillos. Déjenme explicarles esto. Señalé el tablero de juego, ahora disuelto, donde los ecos fantasmales de la partida aún parpadeaban en el sistema de repetición holográfica de la arena. Lo primero que deben entender es que todos estaban jugando al juego equivocado. Estaban jugando a Nexus Conquest, esta increíblemente sofisticada simulación de estrategia en 4 dimensiones que requiere décadas de estudio y precisión matemática.
La antena del general Krex se crispó irritada. Correcto. Es el juego de estrategia más complejo de la civilización conocida. Claro, asentí. Pero no estaba jugando a Nexus Conquest. Estaba jugando al póker. El silencio confuso que siguió fue tan profundo que prácticamente podía oír morir las neuronas de 17 especies diferentes. Póker. Los patrones del profesor Qin habían cambiado a lo que parecía un signo de interrogación en crisis existencial. La simulación de apuestas de la Tierra primitiva no se parece en nada a los marcos estratégicos multidimensionales. ¿Ves? Ahí es donde te equivocas. Seguí calentando el tema. El póker no se trata de las cartas. Se trata de los jugadores. Y la primera regla del póker es que si no puedes identificar al tonto en la mesa, eres el tonto. Señalé al general Krex. Tú, mi amigo insectoide, estabas jugando al juego que habías estudiado durante 30 años. Cada movimiento que hacías era perfecto, lo que significaba que cada movimiento que hacías era completamente predecible. Cuando puse mi pieza en esa posición vulnerable, no pudiste evitarlo. Las mentes militares ven oportunidades tácticas y las aprovechan, incluso cuando eran claramente un cebo. El rostro de Krex se oscureció con lo que supuse que era vergüenza. La posición era matemáticamente óptima para su explotación. Exactamente. Viste lo que esperabas ver y reaccionaste exactamente como sabía que reaccionarías. Me volví hacia el profesor Qin. Y tú, mi amigo dotado para la geometría, estabas jugando a las matemáticas. Cada cálculo era perfecto. Cada evaluación de probabilidad era precisa. Y cada decisión estratégica estaba optimizada para la máxima eficiencia dentro de los parámetros conocidos. Correcto, respondió Qin con rigidez. La optimización matemática garantiza resultados superiores. Exacto. Excepto que yo no estaba operando dentro de los parámetros conocidos. Estaba inventando unos nuevos. Ese segundo movimiento aleatorio no fue aleatorio. Fue una preparación para un efecto cascada que tus cálculos de probabilidad no pudieron explicar porque, matemáticamente hablando, no debería haber sido posible. Los patrones en la forma de Qin se sincronizaban tan rápido que mirarlo me daba dolor de cabeza. Pero los modelos estadísticos demuestran claramente que tales cascadas requieren un mínimo de 15 secuencias de preparación de movimientos. Solo si piensas dentro de la caja matemática. Sonreí. Pero los humanos somos muy buenos pensando fuera de las cajas. A veces ni siquiera sabemos que había una caja, para empezar. Finalmente, me volví hacia el anciano Wisp, que había logrado solidificarse en algo cercano a su densidad brumosa habitual. Y tú, mi antiguo y gaseoso sabio, estabas jugando a la filosofía cósmica. Cada movimiento formaba parte de un gran patrón místico. Cada decisión estaba guiada por armonías universales y sabiduría celestial. Las corrientes cósmicas guían a quienes escuchan, dijo Wisp a la defensiva. Claro que sí. Pero aquí está la cuestión con la sabiduría cósmica. Asume que el universo tiene sentido. Y a veces la mejor estrategia es hacer algo que no tiene sentido hasta que es demasiado tarde para que alguien lo detenga. Caminé hacia donde la repetición holográfica mostraba los momentos finales de la partida. El efecto cascada ondulando por 4 dimensiones como fichas de dominó cayendo a través del tiempo. Mira, todos cometieron el mismo error fundamental. Asumieron que, por ser humano, jugaría con reglas humanas. Primitivo, simple, probablemente basado en la violencia y el azar. Pero los humanos no tienen una sola forma de pensar. Donde la especie inventó el póker, el ajedrez, el riesgo, el 3 en raya tridimensional y unas 17 maneras diferentes de convertir la guerra en un juego. Hice un gesto alrededor de la arena donde el público estaba pendiente de cada palabra. Mi primer movimiento fue riesgo. Tomar territorio, parecer vulnerable, atraer a los oponentes a un compromiso excesivo. Mi segundo movimiento fue puro ajedrez tridimensional, preparando una posición que no daría frutos hasta varios movimientos después. Y mi tercer movimiento, eso fue póker.
Apostaría todo a un farol que resultó no serlo en absoluto. El general Krex negaba lentamente con la cabeza, con la antena colgando con lo que parecía sospechosamente una derrota, pero el análisis de la complejidad, los cálculos multidimensionales, la gestión de vectores temporales. Sí, sobre eso, interrumpí. ¿Sabes qué es lo gracioso de los problemas realmente complejos? A veces la solución no es más complejidad. A veces es simplemente hacer algo simple de una manera que nadie espera. El profesor King se había quedado completamente inmóvil. Sus patrones se congelaron en lo que parecía ser el equivalente matemático de una profunda contemplación. Los enfoques humanos para la resolución de problemas operan al margen de los marcos lógicos establecidos. No al margen de la lógica, corregí, solo al margen de tu lógica. Los humanos llevan miles de años resolviendo problemas irresolubles, normalmente ignorando la parte que los hace irresolubles. La forma de los Elder Whis se onduló con lo que podría haber sido una risa cósmica. La especie joven enseña a las antiguas nuevos patrones. Quizás haya sabiduría en el caos después de todo. El oficial jefe del torneo había estado escuchando este intercambio con lo que supuse que era un horror creciente. Cuando terminé de explicar, se acercó con los movimientos cuidadosos que suelen reservarse para manipular explosivos inestables. Comandante Sullivan, cantó vacilante. Sugiere que el pensamiento estratégico humano es fundamentalmente incompatible con las metodologías galácticas establecidas. Pensé en ello un momento, mirando una arena llena de alienígenas que probablemente necesitarían terapia después de ver cómo su visión del mundo se derrumbaba en 3 movimientos. No incompatibles, dije finalmente. Solo diferentes. Todos jugáis para ganar perfectamente. Los humanos juegan para ganar. Punto. Y a veces ganar feo sigue ganando. El silencio que siguió esta vez no fue confuso. Era reflexivo, como el sonido de varios miles de seres increíblemente inteligentes reconsiderando simultáneamente todo lo que creían saber sobre estrategia, complejidad y la sorprendente eficacia del caos controlado. Y en medio de todo esto, estaba tratando con todas mis fuerzas de no reírme del hecho de que accidentalmente me había convertido en el embajador no oficial de la humanidad en una galaxia que estaba a punto de descubrir lo que sucedió cuando les diste a los humanos 17 mundos para jugar. Esto iba a ser divertido. El cristal y el jefe oficial todavía estaban procesando lo que acababa de suceder. Su voz armónica crepitaba con lo que estaba bastante seguro era el equivalente interestelar del pánico burocrático. Comandante Sullivan, sonó, aunque la melodía estaba claramente desafinada. Ahora, según los términos del gran torneo de estrategia galáctica, el sistema del alma reclama derechos territoriales y mineros sobre el sector Risito de Oro, incluidos los 17 mundos habitables y los depósitos minerales asociados. Fantástico, dije, tratando de sonar como si ganara bienes raíces intergalácticas todos los días. Me aseguraré de enviarle a la Tierra una postal de nuestros nuevos planetas de vacaciones. La estructura cristalina del funcionario parpadeó nerviosamente. Por supuesto, habrá mucho papeleo, protocolos de transferencia territorial, acuerdos de consorcios mineros, marcos de integración diplomática. Claro, saludo con desdén. Simplemente envíemelo por correo electrónico o lo que sea que utilice en lugar de correo electrónico. Enredado cuántico. Envíalo por paloma espacial. No me importa. La Tierra tiene abogados que se especializan en leer letra pequeña en idiomas que aún no existen. Desde las galerías de observación surgió lo que parecían ser versiones de risa nerviosa de diferentes especies. Estaba empezando a tener la impresión de que la galaxia nunca había tratado con alguien que tratara ganar 17 mundos como ganar una mano particularmente buena en el póker. El general Krex se acercó con la cuidadosa dignidad de alguien cuya visión del mundo acababa de ser reorganizada por un mazo. Comandante Sullivan, dijo formalmente, al Imperio Boran le gustaría solicitar una consulta estratégica. ¿Y ahora qué? Tu metodología, explicó, moviendo su antena con una fascinación apenas contenida. Opera fuera de los marcos tácticos convencionales.
Creemos que puede haber aplicaciones a escenarios militares que no hemos considerado anteriormente. Los patrones geométricos del profesor King se habían estabilizado en lo que parecía una intensa curiosidad. El colectivo Centuri secunda a esta petición. Los enfoques humanos para la resolución de problemas requieren más estudios. Los modelos estadísticos deben actualizarse para tener en cuenta vías de solución no lógicas. Incluso el Elder Wisp estaba flotando más cerca, su forma brumosa ondeando con lo que podría haber sido emoción. Los patrones cósmicos hablan de nueva sabiduría proveniente de fuentes inesperadas. Quizás la especie joven tenga dones que la edad haya olvidado. Miré a mi alrededor a estos tres representantes de antiguas civilizaciones galácticas. Básicamente, cada uno de ellos me pide que les enseñe a pensar como humanos. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un soplete de plasma. Déjame aclarar esto, dije lentamente. ¿Quieres aprender a ser ilógico? No es ilógico, corrigió Krex rápidamente. Alternativamente, es lógico. Sus enfoques estratégicos siguen patrones que no reconocimos como patrones. Aplicaciones de la teoría del caos, añadió el profesor King, mientras sus patrones se iluminaban. Las matemáticas complejas sugieren que la metodología humana opera dentro de espacios de solución fractales. La danza cósmica incluye pasos que no hemos aprendido, concluyó misteriosamente Wisp. Tuve que reírme. Aquí estaba yo, un tipo cuya mayor calificación era ganar un torneo de póker en Las Vegas, y de repente me convertí en el nuevo consultor estratégico de moda de la galaxia. ¿Sabes qué?, dije, sintiendo esa familiar picazón empresarial que me había metido en problemas más veces de las que podía contar. Creo que puedo trabajar con esto. ¿Qué tal si creamos algún tipo de programa de intercambio cultural? ERS te envía algunas docenas de jugadores de póker, maestros de ajedrez y campeones de arcade. Nos enseña sobre matemáticas multidimensionales y mecánica temporal. Todos ganan. Los extraterrestres intercambiaron lo que supuse eran miradas significativas, aunque con seres hechos de gas, geometría y Khitan, era difícil saberlo. Esto podría ser aceptable, dijo cuidadosamente el general Kra. La diversidad estratégica fortalece las capacidades tácticas generales. Los modelos económicos sugieren una optimización del beneficio mutuo. El profesor King estuvo de acuerdo, aunque sus patrones circulaban a través de lo que parecía sospechosamente excitación. El Elder Wisp simplemente se rió entre dientes. Ese sonido del viento cósmico a través de los escombros estaba empezando a crecer en mí. El universo se expande a través del aprendizaje. Nuevos patrones enriquecen la danza eterna. Mientras observaba a estos tres representantes de civilizaciones increíblemente avanzadas entusiasmarse genuinamente con el aprendizaje del caos organizado al estilo humano, no pude evitar pensar en cómo había comenzado todo esto. La Tierra me había enviado aquí esperando que avergonzara a la humanidad en un escenario interestelar. En lugar de eso, accidentalmente abrí lo que probablemente iba a ser el programa de intercambio cultural más interesante de la historia galáctica. Los oficiales del torneo todavía estaban luchando tratando de descubrir cómo explicar a sus superiores que los humanos primitivos no solo habían ganado la competencia de estrategia más importante en este brazo de la galaxia, sino que lo habían hecho usando métodos que aparentemente no existían en ninguno de sus libros de texto. Los medios galácticos se estaban divirtiendo. Pude ver a periodistas de una docena de especies diferentes actualizando frenéticamente sus historias, probablemente tratando de descubrir cómo explicar el pensamiento estratégico humano a audiencias que nunca habían oído hablar del póker, los faroles o el concepto general de ganar mediante la imprevisibilidad controlada. En cuanto a mí, ya estaba planeando mi próximo paso. 17 mundos fue un buen punto de partida, pero la galaxia era un lugar grande, y probablemente había muchos más problemas sin solución esperando a que alguien ignorara la parte que los hacía irresolubles. Entonces les dije a mis nuevos amigos extraterrestres, ¿alguien sabe dónde puedo tomar una taza de café decente por aquí? Porque tengo la sensación de que nos quedaremos despiertos hasta tarde planeando la próxima victoria imposible de la humanidad.
Las risas que siguieron provinieron de criaturas hechas de niebla, matemáticas y precisión militar. Y sonaba como el comienzo de algo que haría que las próximas décadas fueran muy interesantes. Después de todo, el universo había pasado miles de millones de años desarrollando enfoques sofisticados, lógicos y perfectamente razonables para problemas complejos. Y entonces aparecieron los humanos. Honestamente, casi sentí pena por el universo. Casi. Pero no realmente. Porque, como acabo de demostrar, a veces la mejor solución a un problema imposible es ser el tipo de especie que no cree en lo imposible. Y si eso no valía 17 mundos nuevos y una galaxia llena de nuevos amigos, no sabía qué era. Se acabó el juego. Los humanos ganan.